Las aventuras de la China Iron, escrita por Gabriela Cabezón Cámara, es una novela que reimagina y expande el universo de Martín Fierro, uno de los clásicos de la literatura gauchesca argentina. Fue publicada el 1 de octubre de 2017 y su género es ficción de aventuras. La literatura argentina se funda sobre guerra y violencia. El Martín Fierro muestra resignación y soledad. En cambio, las aventuras de la China Iron proclama el amor, la solidaridad y el encuentro con la libertad y el deseo. La China Iron fue por primera vez introducida en el Martín Fierro como la joven esposa del gaucho, la esposa y madre de sus hijos que no tenía nombre y a la que Fierro se refiere como la China. Las mujeres en la época de Martín Fierro no tenían protagonismo, no se las tenía en cuenta. Es como si la China al no tener nombre no tenía valor, hasta que Martín Fierro se lo dio y la convirtió en esposa y madre, el único rol de la mujer. El nombre de la China se escribe con mayúscula en la novela de Cabezón Cámara, ya que es el personaje principal y el foco de atención de la historia. Una historia que es narrada por ella misma en primera persona. La China también se da un nombre a sí misma como Josephine Starr Iron, quedándose con el apellido de su esposo pero en inglés, para distanciarse del mismo y de la vida que dejó atrás. Este nombre también está en inglés porque conoce a Liz, una mujer inglesa, con la que decide irse y emprender este viaje que cambiará su vida. En las aventuras de la China Iron, dos mujeres son el centro del relato, lo que es esencial a la hora de encarar la lectura. La mirada femenina le da al texto una nueva sensibilidad que cambia nuestras perspectivas sobre la estructura y escritura patriarcal del siglo XIX, donde no solo se da la mirada del hombre sobre los hechos, que quizás carecían de connotaciones más profundas o que no hacen tanto hincapié en descripciones sensitivas o sentimentales en los hechos narrados. Es como un sentido más a flor de piel de las mujeres a la hora de percibir la realidad, donde se leía el desierto seco, infinito y áspero que construyó la producción nacional de ese siglo. Cabezón Cámara propone el enfoque hacia las aguas inquietas, inatrapables y vivificantes del Paraná. El sentido de libertad que logran alcanzar los personajes al final de la novela nos muestra lo importante que es la búsqueda de uno mismo, ese viaje de exploración donde la China descubre la seda, el té, el sexo, las palabras y los sonidos nuevos para cosas que antes no existían. La China y Liz pasan del desierto al fortín, que es un experimento social para transformar una masa de criollos brutos en ciudadanos para la nación. Pero serán las tolderías donde se encontrarán el paraíso. Allí Gabriela Cabezón Cámara reanima su pertinaz aventura literaria, el fundar un mundo libre donde las criaturas se abracen por deseo y goce por el amor mismo a los ríos, pájaros, árboles y no se sientan solas. Esta novela utiliza un enfoque poético para describir los espacios, cómo se presenta y se desarrolla el escenario o ambiente en la narrativa, lo cual desafía o cuestiona la división tradicional que Sarmiento establecía entre civilización y barbarie. Para Sarmiento el hombre civilizado era el hombre de ciudad, que vestía traje europeo y vivía a través de las leyes e ideas de progreso. En cambio, la barbarie o la raza americana era el hombre de campo, que rechazaba el lujo y los modales de civilización. La estructura narrativa es el primer signo de estos cuestionamientos, es decir, cómo están organizados los capítulos. Las aventuras de la China Iron está dividido en tres partes: el desierto, el fortín y tierra adentro, cada uno con sus respectivos capítulos. Este nuevo texto también retoma las denominaciones de la tradición y les da un nuevo significado: el desierto como encierro, inmovilidad y destino; el fortín como punto de llegada de una travesía que expone la desnudez inesperada del relato gauchesco; y la tierra adentro como lo paradisíaco de un universo que inventa la potencia del deseo. La intertextualidad crea como una parodia que Cabezón Cámara aplica en los tres niveles textuales, reformulando la tradición de la gauchesca, ya que en la novela no hay pena ni opresión. También nos muestra interrelación con otras narraciones que expanden el universo de Martín Fierro, como por ejemplo El amor de Martín Cohen, donde nos muestra la continuidad de aquellos versos famosos o Imaginando otros, donde Fierro revela su amor por Cruz. Cita del libro de Cohen: bastan esas pocas palabras para decir el deseo de Fierro, pero al sonar han dicho también, en gozosa coincidencia, justo el deseo de Cruz, lo mismo que él estaba esperando. Gira de una sola vez para estar ya boca abajo. Sus manos gauchas han atinado a despejarle el camino a Fierro. No existe para él más obstrucción de calzones o bombachas. Fin de la cita. Gabriela Cabezón Cámara transforma la literatura argentina, transforma la idea del desierto, que era vacío según Sarmiento en Facundo, y la transforma en una versión más iluminada de la vida, con figuras retóricas y aliteración. También cambia el lenguaje a un ritmo constante, donde la prosa tiene una lectura de orden poético. Y de igual modo nos encontramos con el recurso de la repetición, por ejemplo con la palabra gravedad, que reaparece todo el tiempo a lo largo de la novela. Y la narratividad del espacio,
que se desenvuelve en un entretenimiento aventurero. En el texto, a los versos oficiales le siguen nuevas formas de rimar, haciendo que el primer verso rime con otros, recurso que el Martín Fierro no utiliza, y también el uso del humor y la ironía que Hernández no utilizaba, y desconstruye las formas del hacer y pensar patriarcal, dominante y masculinizado a las nuevas formulaciones que propone la mirada actual sobre géneros, identidades y sensibilidades sexuales. Abro cita. Por haberme hecho nacer, para sentir el placer de ser amado en de veras y de en de veras clavado. ¡Ay Jesús, qué maravilla! Es sonso el cristiano macho. Fin de la cita. Esta derivación del amor tradicional hacia sus otras formas posibles tiene en el espacio literario una interrelación curiosa. El cruz que Cohen convierte en el amante de Fierro es Tadeo, que es el nombre que elige Borges para completar una imaginaria biografía que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de la LEF de 1949. Un breve resumen de la historia. La historia comienza en el desierto, un prisma de perros, cardos, polvo y cielo. A los 14 años la China ya tenía 2 hijos y era esposa de Martín Fierro, quien la había ganado en un partido de truco. Así que cuando se lo llevan a Fierro, la China despierta y se da una sensación de libertad y decide abandonar a sus hijos para acompañar a Elizabeth Liz, una inglesa que parte a buscar a su marido que también se lo habían llevado. El viaje que inician por las Pampas es como una iniciación para la China que durante el recorrido se alfabetiza, aprende inglés, lee clásicos de la época, conoce la ceremonia del té y del whisky, aprende las texturas de las telas y experimenta el seso y el goce. Hay un tono de realismo mágico en esa naturaleza explosiva y salvaje de la Pampa y de los ríos que por momentos parecen que cobran vida y en la carreta de Liz que parece mágica por todo lo que provee. También conoce a un gaucho llamado Rosario, Rosa, que anda con su ganado. Deciden que lo acompañe y así la China, Liz, el perro de la China, Estrella, y Rosa llegan al fortín. Allí los recibe el coronel José Hernández, mismo nombre que el autor de Martín Fierro. Hacen una fiesta de ponche donde todos se emborrachan y terminan en orgía. El fortín era un ejemplo de lo que pretendía la civilización. Abro cita. Lo que nos mostraba Hernández era un hombre del futuro. Él mismo era uno de ellos. Yo camino de hierro, yo fuerza de vapor, yo economía de las pampas, yo simiente de civilización y progreso en esta tierra feraz y bruta, nunca antes arada, apenas galopada por salvajes que parecen no tener otra idea de la historia que la de ser fantasmas y ladrones. Cierro cita. Continúan el viaje hasta tierra adentro, que ya no es la Pampa sino el Paraná, donde nace otra nación sin fronteras de género ni de especie. En tierra adentro, la China se reencuentra con Fierro, pero no ese mismo gaucho que ya conocía, sino un Martín Fierro totalmente liberado y entregado a su sexualidad y naturaleza. Cita del capítulo Desnudos la mayor parte y hermosos. Y los gauchos, que eran cientos, los nuestros, los que habíamos ayudado a escapar de Hernández, ya vestidos como locales, y tantos otros, entre ellos uno que se movía delicadamente, haciendo bailar sus trenzas largas y una túnica de plumas tan rosas como las mías, y con un lazo en la cintura. Ya dije que entre los indios ni la ropa ni la forma de vivir está determinada por el sexo. Parecía una china disfrazada de flamenco. Se le notaba algo macho en una sombra de barba y nada más. Se me acercó y supe que era cierto lo que decía Hernández. Era fierro, y más que de fierro, parecía hecho de plumas. Fin de la cita. Fierro se disculpa con la China y cuando ella lo perdona hay un paso hacia la nueva vida que la China estaba formando, de la que ya no quedaba nada que le atara a su pasado. Al final de la historia, la China nos relata esta nueva aventura que emprende, esta nueva vida junto a Liz, su esposo Oscar, Rosa, Estrella, Cauca, sus hijos y Kusuru Fierro, que es el nombre de cuña guaraní y homenaje al que la hizo hembra, Cruz. Cita del capítulo La contemplación de los árboles. Nosotros mismos vivimos también así. Yo en la casa que ya es nuestra con Cauca, pero puedo dormir y amanecer en cualquier otra, donde me sorprenda el cansancio, donde me rinda el sueño por la noche. Si no es al lado de mi guerrera, puede ser al lado de Liz, que me recibe con sus curris y sus cuentos muchas tardes y muchas noches me retiro en su cama. En el de Rosa, que les enseña a los mitas a domar caballos a puro don, o en el de Fierro, con mis hijos y los suyos, y esto de escribir que se nos ha dado. Fin de la cita. A modo de conclusión, elegimos este libro porque después de leer Martín Fierro y El fin o el amor, donde se le da un final diferente a Martín Fierro, nos quedó la duda de qué pasó con la China. Esta novela es un viaje de emociones y es inspirador ver cómo evoluciona ese concepto de libertad y de aceptación. También nos gustó la manera de narrar de la autora, esa narración en primera persona donde la China la cuenta su propia historia y pone énfasis en la mirada femenina, que es una mirada más completa de la complejidad de la vida.